Buenas tardes, profesor y compañeros. Modelos de control interno. Iniciamos con el modelo estándar de control interno MES. Se establece para las entidades del Estado, proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los fines esenciales del Estado. El modelo estándar de control interno permite el diseño, el desarrollo y la operación del sistema en entidades del Estado. Su base técnica y aplicativa se fundamentan en la construcción de una ética institucional, los modelos internacionales de control interno como base, la prevención de riesgos, efectividad en una organización por procesos, encauzar la organización pública hacia un control corporativo permanente, disponer la entidad hacia una medición de la gestión en tiempo real, enfatizar la generación de información suficiente, pertinente, oportuna, de utilidad organizacional y social, controlar la efectividad de los procesos de comunicación pública y rendición de cuentas, fortalecer la función de evaluación independiente de la gestión. La estandarización de metodologías y procedimientos de evaluación del control interno y de auditoría. Otorgar alto nivel de importancia a los planes de mejoramiento. Sus fundamentos son: fundamentos. Los principios del sistema de control interno se enmarcan, integran, complementan y desarrollan dentro de los principios constitucionales. Se han identificado los siguientes principios aplicables al sistema de control interno. El primer principio es el autocontrol. Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y o tareas bajo su responsabilidad se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política. Autorregulación. Es la capacidad institucional para aplicar de manera participativa al interior de las entidades los métodos y procedimientos establecidos en la normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del sistema de control interno bajo un entorno de integridad, eficiencia y transparencia en la actuación pública. Autogestión. Es la capacidad institucional de toda entidad pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos. Continuamos con el modelo COCO. El informe COCO fue publicado por el Instituto Canadiense de Contadores Autorizados en 1995, con el objetivo de simplificar los conceptos y lenguaje para hacer posible una discusión del alcance total del control interno en cualquier nivel de la organización. El modelo COCO es producto de una profunda revisión al modelo COSO por parte del Comité de Criterios de Control de Canadá, con el propósito de hacer un planteamiento de un modelo más sencillo y comprensible ante las dificultades que enfrentaron inicialmente algunas organizaciones en la aplicación del informe COSO. Este modelo busca dar respuesta a las siguientes tendencias: el impacto de la tecnología y el recorte a las estructuras organizacionales debido a la implantación de medios informales como la visión empresarial compartida, comunión de valores y una comunicación más abierta. En el énfasis de las autoridades para establecer controles como una forma de proteger los intereses de los accionistas. En la creciente demanda de informar públicamente acerca de la efectividad del control. Modelo COCO y sus criterios. Los criterios de control son la base para entender el control de una organización. Están planeados como metas a cumplir permanentemente. Este modelo proporciona un marco de referencia a través de 20 criterios generales que el personal en toda la organización puede usar para diseñar, desarrollar, modificar o evaluar el control. Consta de 4 etapas que son propósito, compromiso, actitud, evaluación y aprendizaje,
que conforman un ciclo lógico de acciones a ejecutar para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la organización. Dentro de la etapa de propósito encontramos los objetivos deben ser comunicados, deben identificar los riesgos internos y externos que pudieran afectar el logro de los objetivos. Las políticas para apoyar el logro de objetivos deben ser comunicadas y practicadas de manera que el personal identifique el alcance de su libertad de actuación. Se deben establecer planes para guiar los esfuerzos. Los objetivos y planes deben incluir metas, parámetros e indicadores de medición de desempeño. En la etapa de compromiso se deben establecer y comunicar los valores éticos de la organización. Las políticas y prácticas sobre recursos humanos deben ser consistentes con los objetivos de la organización y con el logro de sus objetivos. La autoridad y la responsabilidad deben ser claramente definidos y consistentes con los objetivos de la organización, para que las decisiones se tomen por el personal apropiado. Se deben fomentar una atmósfera de confianza para apoyar el flujo de información. Aptitud. En la aptitud encontramos principios como el personal debe tener los conocimientos, las habilidades y las herramientas que sean necesarias para el logro de los objetivos. El proceso de comunicación debe apoyar los valores de la organización. Se debe identificar y comunicar información suficiente y relevante para el logro de objetivos. Las decisiones y acciones de las diferentes partes de una organización deben ser coordinadas. Las actividades de control deben ser diseñadas como una parte integral de la organización. Evaluación y aprendizaje. Se debe supervisar el ambiente interno para identificar información que oriente hacia la reevaluación de objetivos. El desempeño debe ser evaluado contra metas e indicadores. Las premisas consideradas para el logro de objetivos deben ser revisadas periódicamente. Los sistemas de información deben ser evaluados nuevamente en la medida que cambien los objetivos y se precisen deficiencias en la información. Debe comprobarse el cumplimiento de los procedimientos modificados y se debe evaluar periódicamente el sistema de control e informar los resultados. Modelo COVID. Nace en Inglaterra y la última versión fue publicada en mayo de 2007. El COVID es un modelo de control interno a través del cual se investiga, desarrollan y publican los objetivos de control para la tecnología de información para que sea útil para gerentes y auditores, y a su vez consolida y armoniza estándares de control empleados en la gerencia y la toma de decisiones. El modelo COVID pone especial énfasis en los sistemas de información de toda la empresa, incluyendo las computadoras personales y las redes. Por lo que en un entorno en el que el trabajo a distancia ocurre gracias a la tecnología cobra mayor importancia. COVID es un modelo que consolida estándares de fuentes globales prominentes en un recurso esencial de la organización, la tecnología. Su objetivo es ayuda en la planeación, organización, dirección y control de la función informática de la empresa, sirviendo como un modelo de referencia, ya que está basado en estándares de calidad como ISO e ISACA, pero con una fuerte orientación hacia el negocio y los procesos. El modelo COVID identifica 4 figuras principales: la gerencia, los usuarios finales, los auditores y los equipos de tecnología, así como también 4 dominios: planificación y organización. Este dominio cubre la estrategia y las tácticas y se refiere a la identificación de la forma en que la tecnología de información puede contribuir de la mejor manera al logro de los objetivos del negocio. Adquisición e implantación. Para llevar a cabo la estrategia de tecnología, las soluciones de tecnología deben ser identificadas, desarrolladas o adquiridas, así como implementadas e integradas dentro del proceso del negocio. Soporte y servicios. En este dominio se hace referencia a la entrega de los servicios requeridos, que abarca desde las operaciones tradicionales hasta el entrenamiento, pasando por seguridad y aspectos de continuidad. Monitoreo. Todos los procesos necesitan ser evaluados regularmente a través del tiempo para identificar su calidad y suficiencia en cuanto a los requerimientos de control. Componentes. Este modelo hace una evaluación de los requerimientos de la información del negocio. La información necesita satisfacer ciertos criterios, como son efectividad.
La información relevante y pertinente al proceso del negocio se entrega a tiempo, es correcta, consistente y utilizable. Eficiencia. Es la optimización más económica y productiva de los recursos que se utilizan para la provisión de la información. Confidencialidad. Proveer información para que la administración tome las decisiones adecuadas para manejar la empresa y cumplir con las responsabilidades de los reportes financieros. Integridad. Se refiere a lo exacto y completo de la información, así como a su validez de acuerdo con las expectativas del negocio. Disponibilidad. Accesibilidad a la información para los procesos del negocio en el presente y el futuro. También salvaguarda los recursos y capacidades asociadas a los mismos. Cumplimiento. Son las leyes y regulaciones, acuerdos contractuales a los que el proceso del negocio está sujeto. Niveles. Se divide en 3 niveles, los cuales son los siguientes. Dominios. Agrupación natural de procesos. Normalmente corresponden a un dominio o una responsabilidad organizacional. Procesos. Conjunto o serie de actividades unidas con delimitación o cortes de control. Actividades. Acciones requeridas para lograr un resultado medible. Continuamos con modelo del informe Cadbury. 1991. Nace en Gran Bretaña con el fin de estudiar aspectos financieros y de control de las sociedades como consecuencia de la quiebra de BBCI, Polypec y Maxwell. Mantener un control interno sobre la cuestión económica y financiera de la entidad por medio de procedimientos para reducir el mínimo riesgo evitando el fraude, es su objetivo. Los valores éticos son de gran importancia para la aplicación de este modelo en una organización y para que exista una gestión eficiente y eficaz con informes de auditoría, con criterios para evaluar eficacia, guías de informes al consejo y procedimientos de auditoría. Modelo Cadbury. Este modelo surge debido a la consecuencia del colapso del Bank of Credit and Commerce International con la consecuente exposición de sus generalizadas prácticas delictivas y el descubrimiento póstumo de la apropiación de 440 millones de libras esterlinas por Robert Maxwell del patrimonio de los fondos de pensiones del Maxwell Group, así como de la posterior declaración de quiebra de dicho grupo económico en 1992. Falta de claridad o diferentes posibilidades de aplicación de las normas contables ante un mismo hecho. Crisis empresarial que generó quiebras en importantes empresas y críticas a los consejos de administración de empresas con importantes pérdidas. Ausencia de garantías para que los consejos mantuvieran el control de sus negocios. Presiones competitivas sobre sociedades y auditores. Características del modelo Cadbury. Adopta una interpretación amplia de control. Mayores especificaciones en la definición de su enfoque sobre el sistema de control en su conjunto financiero y de cualquier tipo. Los elementos clave de este modelo son similares a los del POSO, excepto los sistemas de información integrados en los otros componentes y un mayor énfasis respecto a riesgos. Objetivos. Efectividad y eficiencia de las operaciones. Confiabilidad de la información y reportes financieros. Cumplimiento con leyes y reglamentos y salvaguardar el patrimonio. Continuamos con la Ley Sarbanes. Ley Sarbanes-Oxley 2002. Es una ley de Estados Unidos para fortalecer el gobierno corporativo y restaurar la confianza de los inversores consecuencia de escándalos corporativos que involucraron a Enron o WorldCom. La ley Sarbanes-Oxley requiere una mejora en las políticas de las empresas, así como la utilización de procedimientos financieros documentados, con el objetivo de devolver la confianza a los inversores al reforzar la gestión empresarial. La ley Sarbanes-Oxley busca elevar los estándares de control y seguridad a través del aumento de la demanda de disponibilidad y de una mejora en la precisión de los informes financieros, en la gestión de riesgos, en la responsabilidad fiscal y en la responsabilidad de los directivos. Las normas emitidas brindan oportunidades y beneficios que no han sido aún capitalizados ni aprovechados. Los beneficios por las compañías para exigir a los auditores externos eficiencia y eficacia en la ejecución del compromiso de auditoría. Ley Sarbanes. Objetivos.
Puntos importantes que establece la ley Sarbanes-Oxley. La creación de la comisión encargada de supervisar las auditorías de las compañías que cotizan en bolsa. El requerimiento de que las compañías que cotizan en bolsa garanticen la veracidad de las evaluaciones de sus controles internos en el informe financiero, así como que los auditores independientes de estas compañías constaten esta transparencia y veracidad. Certificación de los informes financieros por parte del Comité Ejecutivo y Financiero de la empresa. Independencia de la empresa auditora. Prohibición de préstamos personales a directivos y ejecutivos. Transparencia de la información de acciones y opciones de la compañía en cuestión que pueden tener los directivos, ejecutivos y empleados claves de la compañía y consorcios, en el caso de que posean más de un 10% de acciones de la compañía. Asimismo, estos datos deben estar reflejados en los informes de las compañías. Endurecimiento de la responsabilidad civil, así como las penas ante el incumplimiento de la ley. Se alargan las penas de prisión, así como las multas a los altos ejecutivos que incumplan y o permitan el incumplimiento de las exigencias en lo referente al informe financiero. Protecciones a los empleados caso de fraude corporativo. Oficina de Empleo y Salud. Se encargará en menos de 90 días reinsertar al trabajador. Se establece una indemnización por daños, la devolución del dinero defraudado, los gastos en pleitos legales y otros costos. Acuerdo de Basilea. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea fue creado en 1975 por los gobernadores de los bancos centrales del Grupo de los 10, que fue el G10, y está compuesto por altos representantes de autoridades de supervisión bancaria y de bancos centrales. Este comité es celebrado en la ciudad de Basilea, Suiza. Constituye un organismo supervisor de supervisión internacional. Al convertirse en un estándar internacional, los reguladores de los distintos países han adherido sus recomendaciones. Los acuerdos de Basilea han evolucionado en función del ritmo de los acontecimientos, siempre con el fin de reducir al máximo el endeudamiento de las entidades financieras y garantizar la capacidad de respuesta ante el riesgo operacional, de crédito y de mercado. Algunos de los propósitos del Acuerdo de Basilea son: definir un marco general de exigencia de recursos propios de las entidades bancarias en función de los riesgos asumidos; promover la seguridad y solvencia del sistema financiero global, evitando crisis financieras; emitir el marco normativo prudencial y las mejores prácticas bancarias a nivel internacional; mitigar el riesgo de manera integral, tanto el riesgo de crédito de mercado, operativo y de liquidez; articular un sistema que asegure un marco de actuación para las instituciones financieras globales, que se fortalezca el control interno en las instituciones. La revisión periódica y actualización de la normativa de acuerdo a las exigencias de nuestro tiempo. Basilea promueve, por tanto, una cultura de prevención, gestión de riesgos, la actuación ética de los actores financieros, la adecuación de marco normativo internacional y el fortalecimiento del sistema financiero global. En el Acuerdo de Basilea se presentaron 3 versiones de este acuerdo. En el Acuerdo de Basilea I se firmó en el 1988 y estableció unos principios básicos en los que debía fundamentarse la actividad bancaria, como el capital regulatorio, requisito de permanencia, capacidad de absorción de pérdidas y de protección ante quiebra. Este capital debía ser suficiente para hacer frente a los riesgos de crédito, mercado y tipo de cambio. El acuerdo establecía también que el capital mínimo de la entidad bancaria debía ser el 8% del total de los activos de riesgo, que son crédito, mercado y tipo de cambio sumados. En el acuerdo de Basilea II, aprobado en 2004, aunque en España no se llegó a aplicar sino hasta el 2008, desarrollaba de manera más extensa el cálculo de los activos ponderados por riesgo y permitía que las entidades bancarias aplicaran calificaciones de riesgo basadas en sus modelos internos, siempre que estuviesen previamente aprobadas por el supervisor. Este acuerdo incorporaba, por lo tanto, nuevas tendencias en la medición y el seguimiento de las distintas clases de riesgo. Se hizo énfasis en metodologías internas, revisión de la supervisión y disciplina de mercado. El requerimiento mínimo de capital
Se calculaba con base a los activos ponderados por su riesgo, con nuevos criterios que reflejan de manera más ajustada el cambio en el perfil de riesgo de las entidades. Proceso de supervisión bancaria. Vigilancia por parte de los directivos, evaluación integral de capital y de los riesgos, seguimiento de información y revisión del control interno. Disciplina de mercado. Divulgar información que permita a los participantes del mercado evaluar el perfil de riesgo de un banco y su nivel de capitalización. Continuamos con Basilea III. Es un conjunto integral de reformas elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector bancario, con el fin de evitar una nueva crisis mundial. El Acuerdo de Basilea III, aprobado en diciembre del 2010, intentó adaptarse a la magnitud de la crisis económica, atendiendo a la exposición de gran parte de los bancos de todo el mundo a los activos tóxicos, en los balances de los bancos y en los derivados que circulaban en el mercado. El temor al efecto dominó que pudiera causar la insolvencia de los bancos hizo que se establecieran nuevas recomendaciones como endurecimiento de los criterios y aumento de la calidad del volumen de capital para asegurar su mayor capacidad para absorber pérdidas. Modificación de los criterios de cálculo de los riesgos para disminuir el nivel de exposición real. Constitución de colchones de capital durante los buenos tiempos que permitían hacer frente al cambio del ciclo económico. Introducción de un nuevo ratio de apalancamiento como medida complementaria al ratio de solvencia. Efectos. ¿Cuáles fueron los efectos del Acuerdo de Basilea? Aumento de la calidad de capital, mejora en la captura de los riesgos de determinadas exposiciones, aumento del nivel de los requerimientos de capital, constituciones de colchones de capital, introducción de un ratio de apalancamiento, mejora de la gestión del riesgo del proceso supervisor y de la disciplina de mercado y la introducción de un estándar de liquidez.